Adil, con bebé en brazos, salva la situación y Esme logrará divorciarse. Os traigo el avance 2 del próximo episodio de Este mar se desbordará, su episodio 22. Recordad que esta semana no hay episodio nuevo, que por ser festivo en Turquía se emitirá el nuevo episodio el siguiente viernes. Te doy la bienvenida a Reina Turca Novelas. El avance comienza con Adil en sus tierras, en la montaña, mirando todo su ganado, que la verdad es que hay miles y miles y miles de cabras. Justo después sale Shirin hablando con Fadime a solas, las dos sentadas en un sofá, y Shirin le dice que no cargase con la culpa de lo que pasó en el pasado en su espalda ahora en el presente. Más tarde, no sé qué ve Fadime en Eipan, pero cambia de parecer y estando con Iso en el coche, le dice a Iso que creía que tenía razón en querer castigarlo, refiriéndose a Eipan. Iso rápidamente pues le contesta así un poco con rintintín, preguntándole qué pasaba, que si Eipan ya no era su infancia. Fadime reacciona sorprendentemente muy cariñosa y enfrente de todos y enfrente de Eipan también en esa montaña, mirando a Iso con una sonrisa y eso, pues frente a todos le sujeta la mano. Y escuchamos cómo le contestó Fadime a Iso a esa pregunta de que si Eipan no era su infancia con esta respuesta. Le dice que ella creció con él, refiriéndose a Iso. Así que me encantó la respuesta de Fadime. Más tarde se ve a Adil cenando a solas con Esme y Esme estaba comiendo y como veía que Adil no comía, pues le dice come. Y Adil le suelta la frase de que estaba disfrutando de la vista, como diciendo que la estaba mirando a ella y estaba disfrutando. Esme se queda súper sorprendida y como no esperaba esa respuesta, pues casi se atraganta, hace como el gesto de que se atragantaba. Y es que la cosa en este nuevo avance va de acercamiento y amor. Y ahora vemos como Oruç y Eleni están fuera de la casa de Fortuna, de noche, los dos sentados juntitos, compartiendo una manta. Y en ese momento, que estarían ahí hablando y tonteando como novios, así tonteando, pues llega Zarife por atrás, le hace un ruido como de que estoy aquí. Y los dos, muy cómicamente, se quitan la manta corriendo y se separan corriendo. Y incluso cuando se estaba yendo Eleni, casi se tropieza de los nervios y casi se cae. Y bueno, como todo no podía ser bueno, en medio de la cena de Adil y Esme, se ve como Esme recibe una llamada de Cherif que le dice que creía que debía aplazar los trámites del divorcio. Y cuando a Esme le pregunta que por qué, Cherif le dice que porque había como sobornado a su abogado. En la siguiente escena también se ve como Eleni, que aún no ha descubierto que Hicran no es su madre, pero está cerca, le dice a Hicran que no la puede sentir como su madre. Y se ven que están después en el hospital, que quizás Eleni pues quiere más información sobre lo que le pasa a Hicran de las trompas de falopio, por saber si realmente pudo dar a luz o no. Y también se escucha la voz en off de Eleni decir que necesitaba saber cómo Hicran le dio a luz. Por lo que pienso yo, que por mucho que quieran hacer que piense otra cosa o engañarla, yo creo que al final Eleni querrá hacerle una prueba de maternidad a Hicran y quizás descubra. Esperemos. ¿Tú crees que dirá de hacerla o no? Después se ve como Sejan le da una bebida a Emine que parece ser que la deja dormida o inconsciente. Iso y Fadime se encuentran a Emine inconsciente en el baño. ¿Y esto para qué lo hace Sejan? Pues lo hace porque Cherif tenía un plan que era quitarle el bebé a Emine para volver a chantajear a Esme, porque seguramente Esme consiguiese otra abogada y siguiera para adelante con el juicio de divorcio. Y entonces Cherif pues tuvo que encontrar otra cosa para chantajear a Esme. Y eso sería secuestrar al bebé de Emine. Pero claro, lo que no sabía Cherif es que Adil iba a conseguir salvar a la bebé de Emine y así no se saldría con la suya. Se ve como en medio del juicio, Esme está frente a Cherif y la jueza le pregunta que si quería divorciarse del acusado Cherif Fortuna. En ese momento entra por la puerta Adil con el bebé de la hermana en brazos y claro, a Esme se le ilumina la cara. Se pararía el juicio, digo yo, porque Esme se ve frente a Adil con la cara de emoción y le dice, la salvaste. Y Adil pues le responde feliz, venga, divórciate. Ella siente con la cabeza súper emocionada pero feliz y ahí finaliza el avance. Me encantó este avance. Ya por fin parece que Esme se va a divorciar de Cherif y quiero pensar que la reacción que tiene Fadime en este avance con Iso
que sea cierta y no sea fingida lo de la mano y tal y cual, y espero que sigan desarrollando esa historia de amor entre estos personajes, porque la verdad es que pienso que va a gustar, es una relación que gusta y promete. Me encantaría leeros en comentarios qué es lo que más os gustó de este avance 2. Si hay avance 3, estaros atentos porque seguramente haga un reel en mi Facebook hablando de ese avance. Si te gustó, dame tu like y no olvides suscribirte si aún no lo estás. Hasta la próxima.